un producto y era una exposición abierta a la comunidad, que se asumían un poco ellos como críticos también, la comunidad de lo que ya se habían hecho y ellos poder mostrar su trabajo. Esto ya fue hace unos 4 añitos, 5 añitos esta propuesta. Bien, siguiente. Me regala la otra diapositiva. Habíamos planteado estas 3 preguntas, ¿cierto? Habíamos planteado en términos de, para hablar del tema, para hablar de este tema implica también pensarnos la escuela como un dispositivo que previene y mitiga eh, el consumo de sustancias psicoactivas por un lado y una situación asociada por el otro que es el tema del suicidio, ¿cierto? Entonces plantea la segunda interrogante, que la escuela como un dispositivo comunitario puede actuar frente a temas de consumo asociados a esos otros temas, porque no es uno solo, que rodea estas decisiones que toman algunos chicos. Y esos comportamientos, ¿cierto? Que se dan no solo en tema de consumo de sustancias psicoactivas, sino también con comportamientos suicidas. ¿Está la escuela preparada o la comunidad educativa hablando de no solo los profesores, sino hablando también de todas las personas y todos los actores que componen la comunidad educativa para atender estas situaciones? Era un poco como las 3 reflexiones que hacía cuando me invitaron a este espacio y a compartir con ustedes. Entonces, la siguiente diapositiva lo que hace es un poco lo que vamos a hablar acá y es el modelo de intervención, que ya lo expliqué un poco, pero lo voy a hacer más en detalle frente a estas situaciones de sufrimiento social en los jóvenes y que tiene que ver con el contexto escolar y comunitario, la escuela y la prevención. Va a contarles 2 experiencias que tenemos en algunos colegios, a la cual también asistimos como consultores y que de alguna manera tocamos ese punto cuando hablábamos de drogas. Ahí nos vamos a referir un poco a cómo está todo ese tema de conductas suicidas en la escuela o de comportamientos, basados en un documento que yo les paso los datos ahorita para que los compartamos. Es un documento que hay que leerlo. Es del 2015-2016, creo que todavía está vigente, ¿no? Y es bien importante. Y al final, que entre todos hagamos una reflexión frente a este tema, ¿cierto? De la escuela como un espacio protector, ¿cierto? En 2 situaciones complejas, que es el tema de drogas y el tema de comportamientos suicidas. Siguiente. Bien. Cuando hablamos de un modelo de intervención comunitaria en contexto escolar, nos estamos refiriendo a que, digamos que se ha instalado en la escuela diferentes procesos. Y lo que se instala en la escuela en términos de procesos viene a veces referido en talleres, en algunos programas específicos en derechos humanos, en unos programas de proyecto de vida, de construcción de saberes, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un modelo de intervención comunitaria, para estos temas, como es el tema de drogas, nosotros y lo que decimos desde el modelo es que no podemos pensar solo en un actor en la escuela, tenemos que pensar en todos los actores que están en la escuela. Y el modelo se refiere a esos grupos de actores que pueden inferir en las situaciones complejas o en las situaciones asociadas al fenómeno que estemos determinando. Siguiente. Esa mirada que nosotros estamos intentando dar desde el modelo ha permitido que, por ejemplo, tengamos la posibilidad de que se concreticen en la historia del desarrollo del modelo desde el 2002, que fue cuando nosotros empezamos a hablar de centros de escucha. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Tiene que ver con 2 estrategias. Una primera estrategia que se fue la pantalla, ¿cierto? Ya esperemos un momento.
Aló. Se fue. Ya, listo. Mientras aparece la imagen, me avisan. Eso, siguiente. Entonces, nosotros que nos hemos dado cuenta en el tema, cuando hemos venido desarrollando el trabajo de drogas y lo que se está dando a nivel nacional, internacional, local, desde lo que la experiencia que nosotros tenemos en los 8 colegios de la localidad de los Mártires, o en los colegios donde hemos asesorado trabajo diferente. Y es que hay el fenómeno de las drogas maneja una complejidad que... ¿Estás escuchando ahí? Sí, ten permiso. Complejidad que nos hace de alguna manera pensar en diferentes temas. Muchos temas. Hablamos, por ejemplo, de las nuevas sustancias. El último informe que salió de estudio en la escuela frente a nuevas sustancias nos habla de más de 430 y algo de nuevas drogas, que hace imposible que pues, un docente, por ejemplo, tenga claro cómo actuar frente a eso que está saliendo permanentemente. Estamos permanentemente frente a que los chicos se pueden involucrar en temas de siembra, producción, tráfico y consumo de drogas. ¿Qué es lo más visible en la escuela? El tema de consumo y el tema de tráfico, ¿cierto? Y en ese tema de tráfico y consumo que se da en la escuela, pues hay una lucha local o en las ciudades que tiene que ver con el microtráfico, donde se ven metidos no solo los estudiantes, sino otros actores, ¿sí? En unos lugares los profesores, en otros lugares la comunidad cercana al colegio, o el colegio siendo centro de un territorio donde es fuerte este tema. Aquí, por ejemplo, cuando estaba el Bronx o los nuevos lugares de consumo de drogas, la escuela es un lugar importante en ese territorio. Hay una lucha permanente contra el microtráfico, las drogas, el narcotráfico, pero los resultados nos han dicho en los últimos 2 años que ha sido un fracaso completo. Eso lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los expertos, ¿cierto? En donde se requieren nuevas estrategias y una de las recomendaciones que ahora aquí recuerdo es tener muy en cuenta lo que se hace en las bases, ¿sí? En lo comunitario. Las experiencias que se dan, por ejemplo, en los diferentes sectores frente a la lucha contra el tema de siembra, producción, tráfico y consumo de drogas. Aquí además hay un tema que es importante analizarlo y es todas las representaciones sociales, el estigma y discriminación que produce esto en la escuela. Ahí vamos a empezarnos a meter en el otro tema. Estas fuertes representaciones sociales, este estigma y esta discriminación que se da, por ejemplo, con los chicos que consumen drogas, pueden generar varios eventos como el no volver a la escuela, escenarios de violencia, y habría que mirar cuál es la experiencia en Colombia frente, y eso lo dicen en los factores de riesgo, que ahora vamos a ver, que lleva un poco todo esto a situaciones de suicidio. Y una de las cosas que tenemos como profesores y que están ahí permanentemente dándonos vueltas en la cabeza y que son importantes ver y es las nuevas políticas que se dan, y no solo internacionales, sino locales. Por ejemplo, es diferente la política que está asumiendo, por ejemplo, aquí en Bogotá, a la que teníamos hace 3 años o a la que teníamos hace 8 años, ¿cierto? Entonces voy a dar un ejemplo. Ustedes sabían que antes se permitía de una manera controlada y con una dosis mínima poder consumir, digamos, en espacios abiertos, como que estaba eso reglamentado de otra manera. Viene el último periodo de gobierno de Peñalosa aquí en Bogotá y ahora lo de Claudia, en donde hay unas restricciones que aún no sabemos si sean más fuertes o menos fuertes. Entonces eso implica que el colegio y los actores del colegio deben saber, ¿cierto?, estas medidas para poder actuar sobre eso, ¿cierto? Y las diferentes situaciones que se dan. Y bueno, yo siempre coloco aquí el tema del proceso de paz porque desde hace 4, 5 años o 6, esto influye muchísimo. ¿Por qué? Porque está en uno de los puntos, creo que es el punto 4 de los acuerdos de paz, y sabiendo que son unos acuerdos que están ahí, han modificado y han dinamizado todo lo que pasa en los diferentes territorios. ¿Listo?
Siguiente. Bien. Si digamos, esta es una diapositiva que saqué del Observatorio de Drogas, un poco para decir que hay varios elementos que a mí me llamaron la atención del último estudio que se hizo de consumo de drogas, por ejemplo, en el país, de hace, creo que si no me falla la memoria, es 2017 o 2018. Y ahí habían tres elementos que nosotros empezamos a trabajar en las intervenciones que empezamos a hacer en los colegios y era, uno, bueno, ya le dije que las nuevas drogas, ¿cierto? Las nuevas formas de relacionarse, por ejemplo, con situaciones de consumo y estamos hablando de el tema de los medios de comunicación, el Internet. Otra de las cosas que nos llamaba la atención era que las estadísticas hablaban de, o el estudio hablaba de cómo se ha nivelado el tema del consumo entre hombres y mujeres, ¿sí? Ese es el otro escenario. Y otro punto que me pareció a mí importante era que hablaban de no, perdón, el aumento del consumo del bazuco, por ejemplo, en la escuela y del pegante, ¿sí? Y entonces, claro, eso tiene que abrir la perspectiva en la escuela de hablar más allá de lo que es la marihuana para pensarse en otros escenarios y en otras sustancias, ¿sí? Y esas otras sustancias que pueden generar depresión, que pueden dejar alteración al sistema nervioso central y representar varias conductas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de unas conductas que se hacen visibles en los colegios, que ahora último nos pone en unas complejidades, tiene que ver, por ejemplo, cuando los chicos se cortan, por ejemplo, cuando se laceran la piel en diferentes partes de su cuerpo. Ahí no sabemos qué hacer y miramos si esto es una conducta que puede llevar de extremo al suicidio, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces esta diapositiva tenía que ver un poco con hablar de esos diferentes escenarios que se dan en la escuela y, digamos, lo que tendríamos que tener claro en términos de si es un consumo experimental, el estudiante tiene un consumo experimental, tiene un consumo regular o social y esas características, si es un consumo nocivo, si es un abuso ya y un consumo que genera una dependencia fuerte, ¿sí? Y en ese sentido, empezar a mirar ese otro escenario del tema de esos comportamientos suicidas con su tipo de consumo, ¿sí? Y sus comportamientos y sus actitudes comportamentales. Siguiente. Bien, las dos experiencias que nosotros, digamos, hemos tenido en relación para trabajar el tema, sobre todo de consumo, y situaciones asociadas, yo a veces no me refiero tanto específicamente al tema de suicidio, pero sí quiero referirme a que hay situaciones asociadas que en su sumatoria puede llevar a eso. Entonces, una primera experiencia, como les decía, es poner un modelo que se llama el modelo ECO2, que esto significa epistemología de la complejidad ética y comunitaria, y la estrategia que se llama tratamiento comunitario, que lo que implica es hacer una serie de procesos y de acompañamientos a la comunidad para superar situaciones complejas y mejorar la calidad de vida. Entonces, si hablamos en el tema de drogas específicamente y consumo y situaciones de crisis, pues un poco es hacer una atención permanente en la comunidad, en el territorio, cuando se presentan este casos. De eso salió entonces una experiencia que se llamaban zonas de orientación escolar, que nacen del tema de tratamiento comunitario y del modelo, como yo les dije en la presentación, que logramos, digamos, ponerla en consideración del Estado desde el 2002 y hasta ahora se ha desarrollado en diferentes lugares. Creo que hay varios de ustedes han participado en lo que fue la implementación de zonas de orientación escolar en el país. Eso fue una experiencia que se hizo en varios colegios. Y la otra experiencia que tuvimos, que fue bien interesante, que yo finalmente no sé si se publicó o no, pero que ahí participamos y yo como consultor, junto con Camilo Caro, ¿sí? Del Ministerio de Educación, fue un módulo de prevención del consumo de sustancias psicoactivas donde desarrollamos
una serie de módulos para que los profesores tuvieran elementos y herramientas para detectar el tema de consumo, pero también para prevenir el tema de consumo. Y nos arriesgamos a desarrollar ese módulo de prevención del consumo de spa con unos módulos específicos por cursos, digamos. ¿Sí? Entonces, hay unos módulos para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y un último módulo para los años ya superiores. Con unos temas específicos y creo que en los últimos 3 de lo que era de séptimo para allí, los módulos trabajan un poco de eso de proyecto de vida y de situaciones de crisis. Entonces hablábamos mucho de escucha, hablábamos mucho de tiempo, no fuera de clase, sino tiempo real de los profesores y los estudiantes o de la comunidad, en términos no enmarcados de una clase, sino en términos de compartir cuando se presentaban situaciones complejas. Chévere que de pronto en algún momento, y yo no sé si eso se siguió desarrollando el tema del módulo, lo puedan encontrar y no sé si lo pueden encontrar ya en las páginas del ministerio, pero es bien interesante porque hay elementos para que ustedes puedan trabajar por cursos el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Y no en términos de un taller, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. El módulo está pensado en términos de un proceso durante el año y durante los pasos del estudiante año a año en el mismo colegio, por ejemplo. Entonces va aprendiendo una serie de elementos. Ese es un documento bien bonito. Siguiente. Bien. Esta diapositiva me la tomé también prestada esos módulos en términos de cómo nos pensamos la escuela para el tema de drogas y para este tema. Pues definitivamente la escuela tiene que cumplir con ser un factor protector y yo le añadiría el tema de no solo una escuela de factor protector, sino también de una mirada frente al mejoramiento de la calidad de vida del entorno familiar de los estudiantes. Esto quiere decir que si la escuela se toma como un espacio que acoge y protege, no que expulsa, digamos, lo que está pasando, a veces aquí tenemos referencia claro, ya mucho menos que antes, de cuando un chivo consume o es, digamos, como lo llaman, que expende drogas, pues lo más fácil es sacarlo, ¿cierto? El reto sería mantenerlo en la escuela y generar ahí un factor que acoge y que protege y que genere permanencia y no expulsión. Claro, estoy hablando de una situación compleja. Tiene que ser un encuentro de saberes, sí, tiene que ser un encuentro de saberes que permita entender la situación de los jóvenes y sus complejidades en el territorio, pero también del otro lado, la situación que puede generar el colegio frente a proteger, frente a hacer acuerdos entre los actores para que allí se generen unos ambientes, digamos, digámoslo así, atractivos para que el joven vea este lugar no como un lugar que pone en riesgo porque lo puede perder, sino un lugar que tiene que cuidar. Y cuando hablamos que tiene que ser un lugar permanente, la escuela, en términos de la familia, la misma comunidad escolar y la comunidad, implica vernos como una red. Y el vernos como una red significa que todos los actores están conectados con el tema. Digamos, si nosotros llegamos a un colegio y vemos que el tema que, digamos, estoy haciendo un ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a trabajar a un colegio, lo primero que hacemos es mirar cuál es el tema más fuerte, digamos, el tema que está marcando la dinámica del colegio. Y si vemos que es el suicidio, pues todas las acciones, tanto de la familia, de la escuela y de la comunidad, tienen que dirigirse a prevenir eso y a saber qué es lo que pasa. Y atacar las situaciones que se ven asociadas a ese elemento, ¿sí? Asociadas a ese fenómeno. Yo me acuerdo que hace unos años estaba pasando en los colegios que los chicos estaban generando unas prácticas como de ahogamiento, de desmayo y alcanzaron creo que a, a generar pues noticia, o fue noticia nacional. Y entonces ahí empezamos a proponer nosotros, por ejemplo, aquí en Bogotá, que no solo teníamos que asustarnos y estigmatizar al colegio donde estaba pasando eso, sino que entre la familia, la escuela y la comunidad lograr acciones para mirar qué era lo que estaba pasando, de dónde salieron eso que ellos estaban haciendo y poder también además analizarlo, ¿no? Porque no solo se iba a pasar allí, iba a pasar en otros colegios.
Esto también, por ejemplo, con lo que pasó con otras cosas, ¿no? Cuando se empieza a experimentar con otras drogas y se vuelve un tema del colegio, pero se vuelve un tema, digamos que de pasillos y de recreo, pero no se pone en evidencia por parte de los profesores o digamos que no se pone sobre la mesa para hablar sobre el tema en el colegio. Siguiente. Bien, le podemos ir dando varios clics mientras yo hablo. Aquí me apareció el cosito de los mensajes, no sé cómo lo saco. Bien, ahí me aparece a mí en la pantalla. ¿A ustedes les aparece el de los mensajes? A mí me está apareciendo solamente la flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo, pero si le doy siguiente, ya se va a la siguiente diapositiva. Listo, ya bien. Entonces me devuelvo. Sí, no, no puedes dejar la siguiente también. Okay. Está bien, sí. Bien, entonces, para atender estos fenómenos, sea el tema de drogas relacionado, digamos, con el tema de suicidio, queremos basarnos en lo que nos ha dicho el modelo, ¿sí? Y el modelo nos ha dicho es que en la escuela hay unos procesos que se van dando, digamos, de abajo hacia arriba. O sea, la escuela siempre va a reaccionar frente al tema generador. O sea, si el tema es el tema del suicidio, el tema de drogas, o el tema de violencias, o el tema de maltrato, o el tema de violencia familiar, la escuela siempre reacciona con algunas estrategias, ya sea porque lo pone en consideración, ya sea porque el mismo escenario motiva cosas. Y eso siempre se está mirando con procesos de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Desde la institucionalidad, de lo que tiene la institucionalidad, de lo que hace la institucionalidad para apoyar las respuestas del colegio. Podemos hacer la siguiente. Eso. Sí, podemos seguir. Hay otro y hay otro. Ahí. Entonces, en esos procesos y en esas lecturas que hay que hacerse desde la base, en este caso la comunidad escolar, hacia arriba, pues estamos hablando tal vez de cosas que se dan en la comunidad, tanto adentro y afuera del colegio, como las costumbres, los hábitos, las dinámicas en el territorio. Es diferente, por ejemplo, lo que pasa aquí con un colegio que estaba en plena zona del Bronx y sigue estando, el de la Plaza España, con uno que puede estar en el Chicó, en Chapinero, en una zona de estrato 3 y 4. Sí, en ambos hay consumo de drogas, sí, pero las respuestas pueden ser diferentes. Y entonces hay unas formas de mirar el fenómeno, pero también en esos procesos de arriba hacia abajo hay una normatividad, hay unas reglas, hay un contexto institucional al cual hay que obedecer. Entonces, a pesar de que el colegio tenga unas dinámicas para atender el consumo de drogas en menores, también hay una ley, una norma que implica que debemos reportarlo, porque es un menor y puede estar en riesgo. Combinar esto, es donde pueden estar las fortalezas de las instituciones para no dejar de lado lo que está haciendo el Estado frente a este tema de drogas, de suicidio, etcétera, etcétera, y lo que puede pasar en el colegio. Actuar solos no es factible, ¿sí? Actuar no es factible. Entonces, por ejemplo, debemos conocer la línea que tiene el ICBF para temas de suicidio, porque si se da, sabemos que tenerla ahí clarita en el colegio porque es una respuesta inmediata. Debemos saber la ruta de atención para casos de un comportamiento que implica o que sospechamos que está iniciando el tema de drogas, o sea, un tema de consumo experimental. Si no tenemos un programa especial en el colegio, sí tenemos que saber qué existe y en qué me puede apoyar, por ejemplo, las secretarías, el ministerio, justicia, ICBF, etcétera, etcétera. Hablo de las rutas de respuesta rápida para situaciones de alta complejidad. Siguiente.
Bueno, esta diapositiva la dejé un poco para cerrar como el tema fuerte de drogas. Pues hay un Plan Nacional de Promoción de la Salud, de Prevención y Atención al Consumo de SPA que se está desarrollando, que se supone que del 2014 al 2021 es donde se está dando, y que tiene esos elementos donde están asociados los temas de los cuales estamos hablando acá. Y uno es el fortalecimiento institucional, es fortalecer la capacidad institucional de respuesta a situaciones que tienen que ver con el tema de consumo, ¿cierto? Y de manera integral. Hay otro, el plan también habla de convivencia social y salud mental, que es fortalecer los entornos que proveen el desarrollo de habilidades y vínculos afectivos, redes de apoyo y capacidad de que potencien la salud mental y la convivencia. Un poco lo que yo les he hablado durante la conferencia. Hay temas de prevención que lo que intenta es disminuir la incidencia de contacto temprano con las sustancias. El bienestar y el desarrollo, digamos, para la comunidad educativa, ¿sí? Y no abuso de la dependencia. El tema de tratamiento y es mejorar la oferta en el acceso a oportunidades de calidad de la prestación del servicio de atención al consumo de sustancias psicoactivas. Y cuando hablamos de tratamiento y el plan nacional, así lo dice, es dar respuesta inmediata cuando ya los casos se complejizan en términos de tratamiento. Hablar de tratamiento en la escuela también a veces parece que fuera imposible, pero lo que nos enseñó la experiencia de centros de escucha escolares o zonas de orientación escolar o unos colegios en los cuales el tema era muy transversal, es que sí hay unos escenarios de tratamiento y acompañamiento a casos importantes de consumo de sustancias psicoactivas y situaciones asociadas. Y la reducción de riesgo y daño, ¿cierto?, asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente. Espero ir bien de tiempo, ¿no? Súper. Ah, bueno, listo. Hagamos ya en esta última parte para que poder responder preguntas, hagamos una aproximación al tema del suicidio. Estos son temas que yo saqué de un documento que ya les comparto. ¿Y de qué habla? Pues el tema del suicidio es la tercera causa de defunción en personas entre los 15 y los 44 años. Y la segunda en quienes se encuentran entre los 10 y los 24 años de edad, según la OMS, en el 2012. O sea, eso es una cifra que realmente debería ser muy preocupante. Aquí también uno pensaría varias cosas frente a el papel de la escuela, ¿cierto?, en esas situaciones que generan llegar al suicidio. Y me refiero es como actor protector, no como actor que promueva, para dejar claridad, ¿no? ¿Qué elementos de la escuela, porque sé que los hay, no ayudan solamente a detectar el asunto, sino a prevenirlo? Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, más de 800,000 personas se suicidan al año. En Colombia, ¿cómo están las estadísticas? Pues en Colombia lo que dicen es que durante el 2015 fueron 2.316 personas que decidieron quitarse la vida y un 10% más, fue un 10% más que años anteriores. Eso quiere decir, estábamos mirando si la estadística desciende y la estadística no desciende. Siempre va en aumento. Ahora vamos a mirar una gráfica. Las niñas y los niños y adolescentes acumularon 254 casos, con un aumento del 20% respecto al año anterior, estaba hablando de 2015, con respecto al año 2014. Eso, hay diferentes factores que el documento analiza, como el tema de medios de comunicación, situaciones de violencia, situaciones de consumo, pero ya los vamos a ver en los factores de riesgo siguiente. Bien, esto es lo que yo les decía, ¿no? Nunca baja, siempre se mantiene un promedio año tras año. Si ustedes lo ven ahí, esta es una gráfica que trae ese documento. Ese documento se llama, espérense para que no se me vaya, se llama Observatorio de Bienestar de la Niñez. Lo hace el ICBF, dice una aproximación al suicidio de niñas, niñas y adolescentes en Colombia. Y este fue editado en julio del 2018. Un poco, yo ahora le hago llegar ese documento. Igual ustedes lo pueden encontrar en internet.
Vuelvo a la imagen. Listo. Entonces, esta imagen la colocaba yo para decirles y llamarles la atención de que por alguna razón y algún motivo la estadística no baja, ¿sí? Y encontrar estudios frente a lo que está pasando allí es muy difícil, ¿sí? Porque además esto tiene que ver con varias situaciones que no solo atañen al colegio, sino atienden a la familia, lo social, su entorno, su lugar de vivienda y todas las posibles situaciones que pueden tener alrededor los jóvenes. Siguiente. Bien. Este lo coloqué un poco para que cuando ustedes tengan la presentación, pues puedan ahí detallar y si quieren acercarse al documento departamento por departamento, mirarlo, ¿no? Entonces dice que desde el 2008 al 2015, sobre todo Antioquia, los departamentos de Antioquia, la ciudad de Bogotá, Nariño, Valle del Cauca, han reportado mayor número de eventos. Y una de las cosas que yo alcancé a leer en el texto son ciudades grandes, ¿sí? Y Cundinamarca en el 2015 ocupa el tercer lugar. El 74% ocurre en el sector urbano y el 26% en el sector rural. También alto, ¿no? Las dos estadísticas son altas. Siguiente. Saqué este cuadrito para que hablemos de esto y que varios de ustedes acá que son docentes y que tienen experiencia han escuchado las maneras en las cuales los estudiantes, digamos, que encuentran, digamos, de método para quitarse la vida, porque, ¿sí? En nosotros aquí en Bogotá, una vez en una reunión que hicimos con padres de familia, le echaban mucho la culpa que esto lo encontraban en el internet, cómo hacer esto, ¿sí? Métodos, ¿sí? Para quitarse la vida. Entonces yo dije, voy a poner esta estadística a ver qué nos dice, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, de los niños, niñas y adolescentes que presentan el tema de ahorcamiento, que utilizan esta forma, es el 53%, ¿cierto? Un 29% ingirieron sustancias tóxicas. Ojo que no dice sustancias psicoactivas, que ahora voy a hacer mi reflexión frente al tema. Otros 6% usaron armas de fuego, ¿cierto? Y otros métodos el 3%. Y sin información, que es alto para mí, el 8%. ¿Qué quiere decir sin información? Que nunca se llegó a evaluar cuál fue la forma del método utilizado para el suicidio. ¿Listo? Cuando yo me detengo en la cifra del 29% y que digo que ingirieron sustancias tóxicas, empiezo yo a buscar si uno de los factores grandes es el tema de consumo de sustancias psicoactivas, porque de alguna manera se asocia que el tema de sustancias psicoactivas genera temas de suicidio, y no es tal. No aparece, por ejemplo, entre uno de los primeros motivos. Entonces, esa conexión que se hace tan directa en los colegios no es definitiva. Siguiente. ¿Qué factores están incidiendo en el suicidio de las niñas, niños y adolescentes en Colombia? Este cuadrito también lo saqué allí. Y digamos que en tema familiar y escolar, pues hay unos elementos que establece esta investigación. Y creo que la mayoría de los docentes lo saben que, por ejemplo, esos riesgos están dados entre ausencia de vínculos y afectivos. O sea, el tema de familia es muy fuerte, ¿cierto? Indiferencia o negligencia por parte de los familiares, desempleo en miembros de la familia y dificultades socioeconómicas de la familia. En el tema escolar, entonces, uno de los elementos que parece mucho más fuerte para este tema es el tema de acoso escolar y bullying, ¿sí? Que se da permanentemente. Violencia sexual en el entorno escolar, barreras de acceso a la educación formal, bajo rendimiento escolar o problemas académicos. Yo sé que aquí cuando estoy diciendo eso, los profes y las personas que estamos metidos en el tema, vamos recordando como algunas situaciones y vamos recordando, porque desde lo real, porque esto es digamos, desde lo que se hace del texto, ¿cierto? Pero desde lo real vamos recordando qué es lo que pasa en nuestros territorios. Ya en otro nivel, pues hablamos de identidad de género diversas en el entorno donde se presenta discriminación. Y tenemos un caso muy sonado. Yo dije, voy a referirme a ese caso. Y es lo que pasó con un estudiante aquí en Bogotá, en donde la escuela se vio
muy señalada, algunos profes, frente al tema de discriminación a un chico de la comunidad LGBTI. Uso no controlado de tecnologías de la información, de esto ya les había hablado, ¿no? Violencia sexual, carencia de redes sociales de apoyo, acceso a artículos letales, choque cultural, migración, y ahí me da otra serie de factores que son bien importantes, que ustedes lo pueden leer en la presentación, y que son los que está tomando este documento y la investigación para definir cuáles son los factores de riesgo. Este es el Observatorio de Bienestar de la Niñez de la Dirección de Planeación y Control de Gestión del ICBF. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores que están incidiendo en el suicidio de niñas, niñas y adolescentes en Colombia? Entonces, allí, este documento hace referencia a muchas cosas de las que nosotros en la escuela ya sabemos que pasan y que nosotros desde la Fundación también, en los pocos casos que hemos atendido en el sector, hablo en el sector, pues hemos referido. Entonces, factores de riesgo individual, entonces, hay unos intentos previos de suicidio. Aquí me quiero referir a qué hacemos y cuál es nuestro comportamiento cuando sabemos que un chico o una chica se está, digamos, agrediendo físicamente, autoagrediendo físicamente. El tema de cortarse, el tema de un consumo excesivo, temas que generan violencia, etcétera, etcétera. Porque esos temas son como más visibles. Nosotros en la Fundación Eólica en este momento y con la población que estamos atendiendo tenemos tres personas, tres chicos menores de edad, tres jóvenes menores de edad, que sabemos que están con estas prácticas, ¿cierto? Y allí tenemos una mirada específica para ellos. El abuso de alcohol y sustancias psicoactivas lo pone esta investigación ahí referido, y trastornos mentales. Los factores de riesgo familiar que están pasando con el tema de violencia intrafamiliar, física, psicológica, sexual o negligencia. Historia familiar de suicidio o intentos de suicidio. Este es un factor bien importante que puede ayudarnos a determinar temas comportamentales en las niñas, los niños o los adolescentes. Un factor que sigue siendo uno de los que más predomina, sobre todo en este estudio, es en la escuela el tema de acoso escolar y bullying. Siguiente. Estos son otros factores en términos de riesgo, factores de riesgo socioculturales. El tema de identidad de género en un entorno donde se presenta discriminación. Para los colegios en los cuales hemos trabajado, los 8 colegios de los mártires y otros colegios que hemos atendido de Bogotá, cuando empezamos a hacer el acercamiento para implementar la centro de escucha escolar o la zona de orientación escolar, nos ha causado mucha curiosidad que en los últimos 3 años este tema siempre aparece. La posibilidad de que el chico no pueda expresarse, ¿cierto? De acuerdo a su identidad. Además porque también está en una construcción permanente, ¿no? Y no es definitiva, pero que aquí encuentra mucho rechazo. Y el rechazo está no puesto en un actor específico de la comunidad escolar, sino de todo el entorno. Violencia sexual, choques culturales, el tema de migración interna y externa, y el uso no controlado de tecnologías de la información y la comunicación. Este es un tema también que para nosotros ha salido como un tema importante a analizar y de los cuales nos ha tocado desarrollar talleres para cómo entender el tema de los medios de comunicación como el Face. Entonces, por ejemplo, voy a contarles una experiencia muy bonita y es que en la Fundación Procrear, junto con las compañeras, se hizo un curso pequeñito en términos de los riesgos que puede generar el mal manejo del Face, el mal manejo del Instagram. Y hay un texto muy chévere que produjo aquí la Secretaría, creo que de Salud, para disminuir los riesgos que puede implicar estos medios de comunicación, estas tecnologías, estas TIC, como las llaman. Siguiente. Bueno, este fue... ¿Por qué coloqué yo esta presentación del ICFF? Un poco para entender que el tema del suicidio y el tema de consumo siempre
Primero, no están directamente asociados para el tema de consumo, para el tema de suicidio. Y segundo, el tema de suicidio está relacionado a otras situaciones que se dan en el entorno. ¿Para qué entonces explicarlo de esta manera y colocar este mapa de ahí? Para determinar que no es un solo factor el que determina el suicidio de un chico, ¿sí? No es solo la droga, no es solo el tema de discriminación, no es solo el tema del internet y las TIC, sino que tiene que ver con una serie de elementos que ahí es donde se complejiza, digamos, la lectura para atender los procesos y los casos. Siguiente. Bueno, eso es un poco, como tratar de explicar los dos escenarios, cómo hacemos nosotros la atención, y yo siempre hablaba de nosotros porque es un equipo de trabajo, no soy solo yo, un equipo de profesionales que están desarrollando el asunto. ¿Cómo lo hacemos en la escuela? Pero también nuestra apuesta es más en lo comunitario, porque el chico no está permanentemente en la escuela. En casos, por ejemplo, de consumo cambian mucho de escuela y de territorio, y hacerle seguimiento al chico es lo más importante, esté en el lugar donde esté, porque lo único fijo tal vez sea su casa, y eso, si no está cambiando permanentemente como aquí en el Santa Fe, que la mayoría, bueno, no, que una gran cantidad de estudiantes viven en paga diario y en inquilinato. Y cuando yo hablo de una gran cantidad es porque ahora que estamos en el tema de la pandemia, algunos colegios hicieron una propuesta de buscar recursos para pagarles a los chicos los inquilinatos, y hemos visto es que no son pocos, que están en paga diarios, que están en inquilinatos o en otros elementos como en otras formas de vivienda un poco en hacinamiento como los que acabo de nombrar. Entonces, 16 horas. Hay unas recomendaciones, ya he hablado una hora, me escucharon ahí a mi reloj que habla. Pues hay unas recomendaciones después de todo esto, y ahora miramos sus preguntas para tener tiempo de atenderlas, y hay unas recomendaciones. Yo creo que una de las recomendaciones principales tiene que ver con identificar las buenas prácticas que existan frente a la prevención del suicidio. Y sé que se están dando algunas, pero no están muy bien sistematizadas, sobre todo en Colombia. Pero sí hay unas buenas experiencias que hay que empezar a averiguar, que hay que empezar para tenerla como estrategia en el colegio. Eso quiere decir que el colegio debe conocer de estos elementos, específicamente de programas que se estén dando, de lo que se esté, cuando les digo de arriba hacia abajo, es una mirada de lo que se está dando de arriba hacia abajo para poderla complementar con lo que pasa y lo que se está dando en el territorio. Es clave cuando se den estos escenarios solamente de sospecha, por ejemplo, con los chicos que se laceran, con los chicos que tienen actitudes violentas, en donde quieren pelear hasta perder la vida, etcétera, 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 identificar y hacer seguimiento a esos diferentes casos, ¿cierto? Son temas comportamentales en los cuales no es que no esté importante la clase de matemáticas, de español, de biología, etcétera, etcétera, sino que es importante mirar ese escenario, lo que está pasando con estos chicos a la luz de su realidad. No la de nosotros, no la del colegio, no la del profesor, sino la realidad del chico que está con estos comportamientos. Yo quiero contarles una experiencia que tuvimos la semana pasada con uno de mis compañeros de trabajo, que además están aquí escuchándome. Y es que cuando entramos a alguno de los inquilinatos, digamos que no era el inquilinato, era saber que un chico que es buen estudiante, no solo vive en la joya del sector donde a mí me dijeron cuando fui a llegar, mire, retírese porque está dando papaya. Entonces entra mi compañera Laura a mirar, y no solo el chico tiene su vivienda allí, sino que además es el que está encargado de sus dos abuelos. O sea, aparte de estudiar y sostener su estudio, él está encargado de sus dos abuelos que tienen una discapacidad, ¿cierto? Entonces, esa realidad que tiene el chico, lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es mirar cómo genero una mejor calidad de vida porque él está intentando terminar su estudio, ¿sí? Entonces no es mi realidad y lo que yo quiero para él, es la realidad que él está viviendo. Y si yo no logro como institución y con la red cambiarle esa realidad, pues ese es un riesgo máximo que tiene él ahí de perder la vida más por actores externos, ¿no? Por eso me refiero entonces al tema, tomo este caso para decir, hay que hacerle seguimiento a estas actitudes comportamentales porque nos están diciendo cosas. Hay que documentar esos comportamientos en términos de otros factores. Entonces aquí yo he colocado un ejemplo y hay varios factores, ¿no?
un factor fuerte de violencia, un factor del territorio donde él vive, pero además de lo que puede pasar en ese territorio, ¿cierto? No solo con él, sino con a los que están protegiendo, ¿sí? Siguiente. Ya estamos finalizando. Hay que fortalecer los procesos de formación a docentes, directivos y a toda la comunidad educativa. O sea, es súper importante. Se pasó una, creo. Devuélvala, por favor. Gracias. Entonces, el tema de fortalecer la formación a los docentes en este tema, digamos que hay varios temas que creo que los docentes tenemos que ponernos en la tarea. El tema de drogas es importante, el tema de violencias, el tema de identidades de género, el tema de suicidio. Es permanente, o sea, hoy en día creo que en este siglo nos ha puesto ese reto, ¿no? No podemos ser solo profesores, sino que tenemos que ser docentes líderes que escuchan y podemos hablar de estos temas con los jóvenes. Yo el otro día me podía pensar, si son 430 drogas, más de 400 nuevas drogas que se están produciendo por año, o digamos en ese informe, pues pucha, nosotros creo que el otro día yo escuchaba hablar de los profesores de la marihuana, si acaso el pegante, y si acaso del bazuco, ¿cierto? Entonces tenemos un reto muy profundo frente a estos temas, que implican que también la comunidad escolar tiene que tener estrategias para capacitarse frente a estos temas. Y cuando hablo de eso, hablo de lo segundo que está aquí, es hay que generar también procesos en los líderes, ¿cierto? En los otros actores comunitarios. Entonces, con los papás hay que hablar del tema, con los papás hay que hablar del tema. Hay que hablar con los otros actores que son importantes alrededor de la escuela, el señor de la cigarrería, el señor de la papelería, el señor de la Junta de Acción Comunal, todos los que tienen que ver con las rutas de llegada de los estudiantes al colegio, ¿sí? O que están como actores importantes alrededor. Eso es súper importante. Y se quiere la participación activa, cuando yo hablo de esa mirada de arriba hacia abajo, porque está la escuela y está el territorio, pero ¿dónde están esos otros actores? Siguiente. Entonces, la participación activa tiene que decir es tener elementos que nos den todos los sectores para poder trabajar el tema. Cuando yo les hablaba de la línea gratuita y mirando y haciendo esa mirada de arriba hacia abajo, de la institucionalidad hacia la base, pues está una línea que es la 141, que creo que todavía es vigente, ¿sí? Para atender cualquier caso de orientación y temas de suicidio. Y allí tenemos que tener una ruta. Todas las rutas en los territorios son iguales, tal vez no porque no contemos con las mismas recursos, digamos. Un municipio, por ejemplo, por allá del Caquetá, con este tema no va a tener los mismos recursos que tenemos aquí en Bogotá, ¿cierto? Y hay que desarrollar desde la escuela campañas que permitan hablar del tema para hacer prevención. No es factible que, como con el tema que nosotros hemos identificado a veces en algunos colegios cuando hablamos de sustancias psicoactivas, que siguen existiendo mitos, miedos y reservas. Creo que este es un tema que hay que poner frente a las estadísticas que tenemos, ponerlo sobre la mesa y hablar del tema. Bien, siguiente. Bien. Este es como resumiendo el encuentro con ustedes y para dar algunos elementos. Pues el tema es muy grande y uno quisiera poder contar muchas más cosas de lo que ha pasado con nuestras intervenciones en el colegio. Pero un poco lo que queremos generar aquí es como el interés, ¿no? En términos de lo que ya hablamos. La capacitación y la formación permanente en el tema. Tener en cuenta los factores de riesgo presentes en la escuela, que no son los mismos en todos los lugares ni en todos los territorios. ¿Cuáles son los elementos claves de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y situaciones asociadas? Mire que yo no estoy colocando el tema de suicidio allí específico, sino que tengo situaciones asociadas. Yo no encontré, digamos, un texto que me diga que el tema de consumo finalmente está determinando el suicidio de los muchachos en la escuela. Ni la estadística lo dice, ni el estudio lo dice. ¿Sí? Respuestas inmediatas a casos detectados. Yo voy a referirme a una pregunta que vi ahí. ¿Los chicos que se autolesionan tienen riesgo de suicidio? Sí, hay una autolesión, sí. Eso no quiere decir que si yo me corto las piernas 35 veces y no me pasa nada, no. Sí, claro, puede coger una vena, puede infectarse,
puede generar, si hay consumo de sustancias, puede generar en la herida otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, sí, esa pregunta tiene que ver con eso. Tienen que haber respuestas inmediatas, porque además estamos hablando de menores. Acciones en red con una mirada de abajo hacia arriba y con una mirada alterna de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Yo por qué insisto en esto? Porque el modelo lo que nos ha dicho año tras año en la estrategia de tratamiento comunitario es que es imposible hacerlo solos, ¿sí? Y hay que acudir, por ejemplo, en unas experiencias que tuvimos con varios municipios de Cundinamarca, fue muy grato, y voy a decirlo así porque muchas veces no se dice, trabajar con las comisarías de familia cuando entendieron el tema de seguimiento de casos. Después de que la comisaría en este municipio, que trabajamos durante 8 años, el tema de seguimiento de casos, empezamos a hacer seguimiento de casos en el colegio. Y eso fue muy importante para todo el tema de consumo de drogas y prevenir algunas situaciones de riesgo. Y el seguimiento permanente de casos. Combinar todo esto es una complejidad, pero requiere una estructura en el colegio frente al manejo del tema. Yo ya hablé de 1 hora, 10 minutos, ya voy a tomar agüita para que empecemos las preguntas. Y pues, sin agradecer la invitación y que pueda, desde mi experiencia, desde lo que hacemos en territorio, poder compartir con ustedes lo que hacemos en Bogotá, desde la Fundación Procrear y desde mi experiencia como no solo consultor en el tema, sino como líder comunitario que estamos permanentemente atendiendo casos con niños, niñas y jóvenes. Me regalas un poquito. Juan, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Janet porque yo iba a recoger las preguntas, pero como estaba mostrando la pantalla me quedaba complicado ir abriendo el chat, entonces le pedí el favor a Janet que nos ayudara a recoger las preguntas. Entonces, Janet, si quieres lanzar un primer grupito de preguntas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Un gusto saludarlos. Sí, les voy a lanzar un par de preguntas. Estaba ahí copiándolas y pegándolas rápidamente porque tengo problemas de conexión desde el Chocó. Les hablo desde acá, desde esta tierra, desde estas tierras lejanas y un poco carentes de muchas cosas en estos momentos, pero muy llena de muchas afectividades y que este tema en estos momentos les viene como anillo al dedo. Bueno, vamos con una pregunta por acá. ¿Cómo podemos manejar de una forma profesional y discreta estos temas en los colegios? Vamos con otra por acá. ¿Cuántas hago de entrada? 3. Denme un segundo, que se me entrecorta un poquito por acá. Ahí te estamos escuchando, Janet. Perfecto. ¿Qué actividades pedagógicas se podrían realizar con estudiantes que muestren tendencia al suicidio? Y vamos con otra tercera. ¿Cuál debe ser la actitud de un docente frente a un caso de consumo o sustancia psicoactiva en la institución? Hola. Bien, gracias. Sí, vamos de a 3 preguntas porque después me vuelvo loco con tantas cosas. Voy a empezar con la última. ¿Cuál es la actitud de un docente frente al tema de consumo de sustancias psicoactivas? Yo siempre tengo una respuesta que la gente a veces dice, sí, pero es que puede sonar muy fácil, pero no lo es. Y así es así, suena fácil, pero no lo es. Escuchar. Sacar el tiempo cuando un estudiante logra acercarte al profesor y decirle, profe, mire, quiero contarle una situación de consumo de sustancias psicoactivas asociada a otras situaciones, es porque el elemento que hay que mirar ahí es un elemento de confianza. Si el estudiante se refiere y me está hablando a mí es porque hay confianza y debo atender esa confianza. ¿De cuál manera? Debo cerrar el computador, debo soltar el celular, debo tal vez invitarle un tinto, claro, esa es otra sustancia psicoactiva, pero debo sacar un tiempo específico porque me está diciendo algo que para él es importante y que solo me lo está confiando a mí. ¿Cuál es la actitud del profesor? Disponibilidad. Claro que hay un tema y es con tantas cosas que tiene el profe, sí, pero yo no me arrepentiría de dejar cosas si voy a salvar una vida. ¿Sí?
Nosotros en la experiencia de los colegios de aquí en el municipio tuvimos una experiencia muy bonita en Sopó, en donde una profesora finalmente casi que se vuelve parte del equipo porque estaba haciendo seguimiento a casos, porque era, su conexión con los estudiantes era tan importante que después de haber, digamos, tenido éxito con un caso, apareció otro, apareció otro, apareció otro, ¿sí? Y es que eso es la escuela. La escuela es un aprender y desaprender, no desde lo pedagógico neto que están los libros y todo lo que nosotros aprendimos de fórmulas y todo el cuento, sino también es aprender y desaprender de la vida frente a las complejidades que se dan en el territorio y en los muchachos y nuestra propia experiencia como docentes. Nosotros somos maestros y nuestra mejor experiencia es la vida, ¿cierto? Y eso es un poco lo que ayuda. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál debe ser como la actitud? Creo que las dos primeras se relacionan mucho. Eh, ¿Cuál es la actitud frente al tema de suicidio en el colegio? ¿Cuál debe ser un poco la actitud de los profes? Vuelvo a decir lo mismo, cuando se sabe, tiene que haber una actitud de alerta permanente, o sea, una preocupación real, ¿cierto? Así usted descubra que después era, digámoslo así como hablan los muchachos, una mamadera de gallo, ¿sí? Ya eso tendrá otras cosas para hablar con el chico, pero es una tensión real y una preocupación evidente frente al tema y la manifestación o la sospecha. Por ejemplo, el tema cuando los chicos se laceran. Para mí eso siempre es una preocupación auténtica, auténtica, ¿sí? Cuando yo sé de un muchacho que se está cortando o de un muchacho que por ejemplo, cuando yo empecé a saber de este tema de que los chicos se cortaban en Bucaramanga, me acuerdo, y allí era muy chistoso porque era una cosa de la tribu que ellos hacían parte, de la tribu juvenil que ellos hacían parte. Entre más laceraciones tuvieran, como que era un poco más el tema de poder. Entonces, cuando fuimos a trabajar con esta institución, ellos se quedaron con este discurso. Yo dije, no, ahí puede haber hasta una muerte colectiva, ¿cierto? Y empezamos a atenderlo de alguna manera, ¿sí? Yo no era ahí, pero me llamó muchísimo la atención y cuando llegué a Bogotá empecé a preguntarle muchísimo sobre el tema, ¿sí? Además, porque ¿qué pasa con un parche en la calle de jóvenes? Pues también manejan el tema del puñal, manejan el tema de la pelea callejera, etcétera, etcétera. Eh, el tema en el colegio, creo que yo lo manifesté igual que con el tema de las drogas. No por no decirlo, los chicos no lo conocen o no hablan de ellos. Mi hija, que hoy actualmente tiene 25 años y que ha crecido conmigo en estos temas, ¿cierto? Un día me sorprendió eh, a sus 18 o 19 años, donde ella también me ayudaba a dar talleres, con que estaba metida en este lío y había hecho un intento de suicidio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo ponga el tema en la escuela, pero ¿qué pasa en mi hogar con el tema? Y entonces yo descubro, siendo, digamos, a mí no me gusta que me digan experto ni nada, y descubro que al interior de mi casa, ¿cierto? Estaba pasando algo por una situación que se estaba dando y que descubrí como papá, ¿cierto? Que yo la había dejado de lado pensando que ella la manejaba. Y estoy hablando de mi hija de 18 o 20 años, ¿sí? Entonces, eso me dijo, vamos a poner el tema sobre la mesa, vamos a hablar del tema, ¿sí? Y era hablar solamente del tema con ella, sino con la familia, ¿sí? Y intentar quitar muchas representaciones que se dan, entonces es el loco, es el que está enfermo mentalmente, que le dio por eso. No, son unas situaciones complejas como el tema de la droga, como el tema de la chica que no habla de la violencia por parte de sus hermanos. Pero cuando ya se le ve en la cara, ¿cierto? Porque llegó lacerada a su rostro, ya no puede ocultar el problema, entonces se pone en referencia. Entonces yo creo que la actitud, porque la palabra que me dicen allí, ¿cómo hacemos una actitud prudente? Yo creo que hay que trabajar el tema de una manera que sabe que existe, que existe el problema, que podemos ser víctimas de eso o puede pasar en nuestro colegio. Entonces hay que hablarlo y hay que generar unas estrategias y decirle a los chicos, mire, hay una línea activa, el municipio tiene estas atenciones especiales, estas estrategias desde salud, desde la oficina de juventud, desde etcétera, etcétera. Pero sí es específicamente un tema que, igual que lo dije hace 4 años, hay que poner el tema de consumo sobre la mesa, el tema LGBTI, hay que ponerlo en la mesa y los chicos en eso van más adelantados que nosotros, años, entonces es indispensable. ¿Más preguntas?
Janet, ¿tienes otras preguntas? ¿Quieres que yo Ya sé. apoye o tienes unas preguntas organizaditas ya? Ven, yo aprovecho y te lanzo unas entonces. Mientras tanto, yo estuve recogiendo unas aquí al final cuando dejé de compartir. Bueno, alguien preguntaba si la línea 123 aplica para atención primaria para consumo o ideas suicidas, si esa línea también aplica allí. Tú hablas de la 141, pero no sé si de pronto quieres ampliar algo allí. Otra persona preguntaba del consumo de familias, padres y madres que tienen a cargo niños que no consumen. ¿Cómo podrían generarse orientaciones para la familia en ese sentido? Y a ver, y si hay algunas actividades pedagógicas que tú recomendarías para... ¿Perdón? Hablamos de padres que consumen, pero niños no, y jóvenes. Exacto. Ok. Niños que viven en familias que consumen y qué actividades pedagógicas podrían realizarse con estudiantes que muestren tendencia al suicidio, que está muy relacionada con esta otra, aprovecho para soltártela, que es estrategias que serían pertinentes para implementar con estudiantes para afrontar conductas suicidas y fortalecer la afirmación a la vida. Bien. Sobre el tema de la línea 123 que la utilicé yo hace poquito para una denuncia de violencia en otro municipio, es solamente denuncia. Ellos le hacen a uno contacto, digamos, con ya líneas específicas. Con otras líneas específicas, ¿cierto? Esta línea, acabo de mirar que sigue vigente. Lo que pasa es que como yo ya tengo otras rutas de atención, específicamente aquí en Bogotá, con otras entidades privadas, por ejemplo, Profamilia tiene un programa bien interesante frente a eso. Aquí en Bogotá, no sé si lo tengan en otros municipios para que ustedes lo averigüen, el tema de Profamilia. Entonces, pero la 123 solo aplica en tema de denuncia. Yo la he utilizado varias veces, pero siempre me remiten a otra línea. Bien. El tema con padres consumidores es clave generar procesos, por ejemplo, de dispositivo comunitario. ¿Qué quiere decir? Volvamos a esos padres que consumen, que tengan elementos fuertes, primero de reducir el daño que está haciendo para ellos la sustancia o reducir el consumo mejor. Y los vamos volviendo protagonistas en la escuela. Nosotros hicimos un abordaje bien interesante en un colegio donde terminaron los papás dictando talleres, pero también los chicos. Entonces les dimos un rol diferente al del papá consumidor. ¿Sí? Claro, esto tiene que tener estrategias bien interesantes pedagógicas en el colegio y tiempos para eso. Entonces, un poco lo que nosotros hicimos fue proponerle a los colegios cada 15 días una charla. Pero ojo, no con el que va y me muestra la herida, las 3 puñaladas cuando yo estaba en la olla, ni este que me va a hablar de todo lo que consumió y entonces ahora es un héroe, no. Estamos hablando un poco de charlas que me den estrategias para manejar el tema como papá consumidor en el hogar, pero también que esa experiencia sea factible para que sus hijos no caigan en lo mismo, no teman tema de consumo. Entonces, un poco lo que estoy diciendo para contestar esa pregunta es, hay que darle a esos padres consumidores un rol en los cuales, porque muchas veces los padres no niegan el consumo y lo esconden. Además, en algunos casos es muy evidente, ¿cierto? Entonces, lo que hay que asumir por parte del colegio es unos roles, darles unos roles en términos de ser actores de la comunidad que pueden aportar frente a su experiencia al colegio. Claro, eso no es de un momento a otro, eso hay que generar, para pasar a la otra pregunta, es generar unos escenarios y unas estrategias pedagógicas, digamos, en donde hayan unos encuentros diferentes. No es el que llega a hacer en la conferencia y a echar toda su experiencia y toda su sabiduría como experto, sino desde la práctica como tal, desde la escucha, que pongan esas experiencias de vida circular, ¿cierto? Y que den elementos para poder generar en otras familias estrategias, digamos, o formas de disminución del consumo, sobre todo en padres.
¿qué hacer con los estudiantes que uno tiene, que uno sospecha que tienen conductas suicidas o tienen conductas suicidas? Yo creo que desde la escuela hay que primero generar una lectura de que no porque lo llenemos de clase, a él se le va a quitar la conducta. O sea, entre más le ocupemos el tiempo en la clase, que no tenga tiempo para pensar eso. Eso está ahí, está ahí en la memoria, está ahí, está puesto ahí por alguna razón. Entonces yo creo que hay que generar otros espacios diferentes. Entonces yo hablaba de la escucha, esa es una muy buena estrategia que hay que generar permanente y puede volverse pedagógica. ¿Por qué la escucha se puede volver pedagógica? Porque finalmente lo que él me está diciendo me está enseñando y lo que yo le pueda responder frente a la red de respuesta que yo tenga también puede ser muy pedagógico, ¿sí? Creo que tiene que haber una vinculación muy rápida con una entidad, sea particular o del Estado, expertos en manejar el tema, porque nosotros no lo sabemos, estamos aprendiendo a hacerlo. La mayoría no lo sabemos. Entonces hay que buscar el apoyo. Entonces, ¿cuál es el primer, digamos, cuál es la primera persona o actor de la comunidad que tiene que darnos una mano? El orientador o el psicólogo, ¿cierto? Ahí va a haber una primera ruta importante. Y de ahí hacia allá, la escucha, el orientador, el psicólogo, y de ahí para allá, las otras instituciones. ¿Cuáles? La Secretaría de Salud, por ejemplo. Hay que tener cuidado con una cosa, y es que por lo general, tanto para el tema de drogas como para otros, siempre lo mandan a uno a donde el psiquiatra. Eso es una moda que se ha arrancado en todos los lugares y es mandado a los chicos donde el psiquiatra. Entonces el psiquiatra formula, ¿cierto? Antes de llegar allá, yo creo que tiene que darse otra serie de situaciones. Unas estrategias más pedagógicas frente al tema. Yo creo que hay que leer sobre el tema, ¿sí? Para poder, digamos, en esa escucha, porque no solo va a ser una sola vez una escucha, sino va a ser esa, por ejemplo, es una estrategia, invitar a charlar sobre el tema permanentemente. O sea, no charlar hoy y vuelvo a acordarme que yo hablé con él de eso hace 2 meses y entonces en 2 meses vuelvo a retomar la charla. No, no, no. Hay que hacer un ejercicio permanente de escucha y de reflexión frente al tema, ¿cierto? Y digamos que entre las estrategias también está, y yo vuelvo con este tema porque a nosotros nos ha funcionado, es darle un rol a la persona importante y unas responsabilidades, digamos, frente a el manejo de algo importante que implique al grupo, donde esa persona se vea que, digamos, es importante, tiene un rol, tiene un lugar, ¿cierto? Y un lugar de importancia en términos de que no sea llenar una lista de asistencia, porque eso se hace siempre, sino un rol, digamos, invitarlo a dar una charla con un tema que él sepa. ¿Cuál? Puede ser que el chico le trabaje muy bueno a la caricatura. Móntese una charla con la caricatura. ¿Por qué no? Porque quiero que se monte una charla. Usted es bueno para eso. Móntese una charla con el tema, por ejemplo, de graffiti, ¿cierto? No necesita hacer el graffiti en el salón. Móntese una charla con presentaciones que hable sobre el graffiti y lo que a usted le gusta. La música, ¿cierto? El tema de la música es súper importante y pedagógico. Entonces, paremos la clase de matemáticas. Si queremos atender esta situación, hermano, vamos a hablar de música. Pero donde este personaje tenga un actor, tenga un, digamos, un papel y un rol importante, que coloca la música, nos puede hablar del tema, lo que sea. Esto implica mucha creatividad. El tema es complejo y no es que existan muchas estrategias pedagógicas para atender el tema, ¿sí? No es que existan, pero sí hay unas, por ejemplo, bien interesantes por parte de Profamilia, pero estas no están tan enmarcadas en la escuela, ¿no? Gracias, Juan. Una A ver, tengo otro preguntita. grupito de preguntas. Ya, Mónica, si quieres, ahorita abrimos el micrófono, pero voy a primero a recoger las primeras que plantearon. Bueno, hay unas que tienen que ver con la articulación institucional, ¿no? Entonces, tú has hablado de esto y creo que es un tema bien importante. Había una como sobre cómo bajar los lineamientos nacionales a las secretarías de educación, otra que tiene que ver más directamente con si pudieras profundizar un poco en las redes de apoyo, en las experiencias en instituciones educativas que has acompañado. Y ahorita acaba de salir una última que se relaciona también, que es
en Secretaría de Salud en Bogotá, ¿qué proyectos hay en este tema de consumo de spa? Es decir, cómo las instituciones educativas pueden articularse con con otras instituciones, como con la institucionalidad de la ciudad, para manejar los temas, porque lo que dice esta persona es que generalmente indican que se debe hacer remisión a la EPS, digamos que otros caminos existen. Esas todas relacionadas como con la articulación institucional. Hay una pregunta que también quería rescatar ahora y es cómo hacer para manejar el tema dentro de las instituciones educativas de manera profesional, pero también discreta, digamos, que tienes que decir tú sobre la discreción. Y cómo abordar el consumo de sustancias legales como el cigarrillo o el alcohol, que a veces son, digamos, parte de la cotidianidad de los niños y los jóvenes. Perdón, un minuto. No, 2 segundos. Tienes el micrófono cerrado. Uno en casa no puede estar tranquilo, ¿no? Siempre aparecen cosas. Sí, eso ¿Quieres que te repita las preguntas o las alcanzaste a agarrar? las cansé de agarrar. Ok. El tema de articulación, ¿yo por qué molesto con el tema de la articulación muchísimo y me refiero a ello? Porque los temas que, digamos, en este siglo tenemos, ¿cierto? Como este que estamos viviendo actualmente, pues no son temas que finalmente manejemos, que nos dejamos abordar y que realmente hay que saber que hay personas que nos pueden aportar desde la experiencia para solucionarlos. Entonces, el tema de articular, yo siempre articulo en 4 escenarios, ya sea en lo comunitario o en la escuela. El primer escenario para mí es que la respuesta más inmediata tiene que ver con los recursos comunitarios que existen. O sea, para el tema de drogas o para el tema de suicidio, para el tema de violencias, ¿qué tengo en la escuela? ¿Cuáles son las rutas o unos protocolos que han diseñado si funcionan en la escuela o en la comunidad? Es mi primer recurso. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el barrio, con casos que hemos atendido, me acuerdo una vez que llegó un joven y dijo, un joven de calle, y nos dijo que se iba a suicidar. Y entonces yo tenía unas psicólogas practicantes de último año que llegaron y se asustaron y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Dios mío. Y eran las 5 de la tarde. Y dije, pues de aquí no salimos. De aquí no salimos porque ese muchacho mañana no está. Ya hizo un referente, vino hasta de nosotros, de su territorio, de su lugar donde estaba, vino a decirnos que iba a pasar esto. Y entonces lo más inmediato que yo tenía ahí era, primero mi recurso operativo, mi red operativa, que eran mis psicólogas. Puedo preguntarle, bueno, ¿cuál es la ruta que desde la universidad dice que en estos casos? En el recurso comunitario, ¿cuál era mi respuesta más inmediata? Y pues era el hospital, ¿cierto? Y después de eso, ¿cuál otras entidades me podrían acompañar el proceso los días siguientes? Afortunadamente ahí logramos atender la ruta que nos proponía la universidad, que era muy interesante. Era hacer todo un ejercicio de escucha que ya llevamos con él 2 o 3, 4 horas. Luego hacerle firmar una serie de documentos en donde nosotros lo habíamos atendido, ¿cierto? Habíamos hecho todo lo que estaba a nuestros alcances y le habíamos dado la ruta. Y luego conté con la fortuna que llegó al hospital. Entonces él estuvo en una sesión casi de 6 horas. Hoy en día él está ahí, él está en la comunidad. Y actualmente tiene un negocio de tintos y es un actor ahí de la comunidad. Entonces, mi primer factor es articularme con el recurso que tengo más inmediato. ¿Qué pasa en la escuela? En la escuela, pues tengo la psicóloga, la orientadora, y debo tener unos mínimos protocolos para atención a situaciones complejas, ¿cierto? Alguna vez en un colegio con el tema de drogas, cuando me dijeron, yo estaba dictando un taller y pillaron unos chicos con el tema de, los pillaron en el baño consumiéndose un cigarrillo, un bareto, como dicen ellos. Y lo primero que hizo el orientador fue llamarle a la policía y decirle a los 2 de 11 que no se iban a graduar y les faltaba 2 meses para graduarse. Fue muy chistoso porque cuando yo le dije que por qué acudió a la policía, él lo veía como un delito, ¿sí? Y estos eran chicos que pues no habían perdido años, pero estaban metidos en esta vaina. Y lo que le dije yo fue, articulemos lo diferente, pongámoslos a trabajar, ya que son de último año y se van a graduar. Al contrario, y es que eso sirva para que ellos empiecen a generar
unos conversatorios con sus otros compañeros de lo que implica perder, ¿cierto?, su familia, la escuela, por un acto de estos de irresponsabilidad frente a un lugar que tienen que cuidar. Y eso se volvió un proyecto muy bonito. Entonces lo volteamos, o sea, no fue una cosa así, ya vamos a penalizarlos, a sacarlos y se van a graduar por ventanilla, que fue un poco la crisis que también generó en los dos más sanos, digamos, de ese combo, sino mirarlo desde el otro lado, y eso fue una experiencia que terminó muy bien, los chicos se graduaron, y pues hasta donde yo sé, el tema con los chicos, solo con uno hay unas serias dificultades de ese combo. Bien, ¿cómo bajamos los lineamientos desde el Estado? Mire, yo sé que la mayoría de ustedes no conocen el documento que yo les di, está hecho especialmente para la escuela. El documento, por ejemplo, el estudio de drogas, que se hizo en el 2017, porque todas estas investigaciones se hacen y quedan como en el escritorio. Eso son un poco de textos. Yo no les muestro mi biblioteca, que tiene un poco de textos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio. Yo creo que uno de los retos es cómo cogemos eso, los leemos y se los bajamos también a los chicos. Sí, ¿cómo lo volvemos información para ellos? Y entonces una profe preguntaba que cómo trabajamos esos temas cuando bajamos todos esos informes. Baje el informe del 2017 sobre consumo de drogas en los colegios y dígaselo a los chicos a ver qué nos dice. Lo que va a pasar ahí es que va a salir más información, ¿sí? Si yo bajo este informe del observatorio, miren chicos el documento que encontré sobre el tema de suicidio, y me planteo con ellos una formación o me planteo con ellos un foro o un diálogo sobre el tema, en donde todos hablemos y no solo hable el experto, en este caso el profe, pues van a salir muchos más elementos que me van a decir cosas. La única manera que a mí me ha posibilitado poner el interés de los chicos en esos temas es decirle, mire lo que dice el gobierno, mire lo que dicen los investigadores y los expertos como yo. ¿Ustedes qué dicen? No, profe, esto no es cierto porque aquí en el colegio pasa esto. No, eso no es cierto porque nosotros, ¿cuáles 430 drogas nuevas? Si al caso yo conozco 10, entonces, ¿cuáles conoce? Esas son estrategias pedagógicas, ¿sí? Baje esos documentos ante los padres para preocuparlos y decirles, venga, esto es importante. Entonces hay que bajárselo a los padres. La única forma que nos queda es que nosotros esos informes los tengamos como un recurso propio de lo que hacemos en la escuela. Eso es clave. La otra era la de el consumo, digamos, de sustancias que son legales. ¿Cómo manejarlo? El consumo del cigarrillo, del alcohol. Inicialmente, el mensaje es que en menores está prohibido. O sea, eso sí, y en tema de la escuela, en eso somos, digamos, claros, ¿sí? La norma prohíbe todo ese tema de cosas en menores. Pero ¿cómo manejarlos cuando están? Yo creo que una de las tareas es siempre acercar metodologías de trabajo para la prevención de drogas que existan, ¿sí? Y hay varias instituciones que las tienen. Pues, yo puedo hablar de varias organizaciones que están trabajando el tema, Red Papás, la Red Raíz Colombia, Profamilia tiene temas de drogas también. O sea, hay que permanentemente estar bajando esas experiencias a la escuela. Eso es un trabajo permanente, ¿no? Eso no quiere decir que lo hacemos en enero y ya. Y lo otro creo que es muy importante verlo en términos de proceso, ¿sí? No verlo en términos de un taller específico, sino en términos de un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tema debe poder tener unos indicadores que me digan, claramente qué está pasando, qué pasó este año, qué pasó el siguiente año, qué pasó. Digamos, en términos de, se han desplazado la venta alrededor de drogas del colegio, es porque hice unas acciones que me permitieron que eso pasara. Ha disminuido el tema de violencia entre compañeros, o sea, ¿qué indicadores se plantea el colegio para poder evaluar cada uno de esos temas en el desarrollo cotidiano del colegio? Entonces, ¿cómo estamos a este año? ¿Cómo estamos al siguiente año? ¿Cierto? ¿Qué nuevas drogas aparecen en el colegio? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Pues eso es la única manera de hacer es abordando el tema desde todas las estrategias que pueden darse en el territorio. Mira, una de las cosas que yo he mirado cuando viajé, el año antepasado estuve en Chocó, hice una visita a Medellín y una visita a Cali para un tema que tenía que ver con violencias,
Pero me empecé a acercar a ver qué existía en el tema de drogas, ¿sí? Y en todas partes se habla del tema, en todas partes se ha hecho algo del tema, pero nunca en términos de proceso. Y no proceso, en este sentido que estoy hablando, no estoy hablando en proceso, no estoy hablando en términos de proceso con los jóvenes, digo procesos del colegio para abordar el tema de drogas. Entonces, por ejemplo, en un colegio en el colegio Atanasio Girardot se llama, el año pasado me propusieron que hicieron los talleres al final del año y que me volvían a llamar al siguiente año, a final del año. Entonces yo les dije que no, porque me parece que no es un tema que se va a abordar cada año, es un tema que tiene que tener, y además sí es un tema, digamos, de los principales que ataca, digamos, al colegio. Es una cosa que tiene que estar permanente en las actividades. A ver, esta es una estrategia pedagógica, digámoslo de una manera, que hicimos en uno de los colegios de los mártires, que estaba con todo el tema de drogas. Nosotros pusimos una cartelera para saber del tema de drogas permanente en los descansos. Entonces, cuando fue pasando, esa cartelera fue pasando del chiste, de la broma, del dibujo y de la jocosidad a unos datos reales. Cuando empezamos a trabajar los datos reales, los chicos empezaron a preguntar si eso era cierto o no era cierto. Cuando eso empezó a pasar, que empezaron a preguntar de la cartelera, claro, nosotros llegamos con carteleras puestas ahí con, ¿conoces esta droga? Ay, ¿dónde está? Mire, está en este texto. Ah, ¿cuál texto? Entonces llevamos el texto que sacó el ministerio. Y después de eso, que hablamos de ese texto y de esa droga, empezamos a proponerle que ellos nos dijeran cómo podíamos trabajar para que los chicos de primaria, estoy hablando de los de bachillerato, los de primaria pudieran leer cosas para no llegar al tema del consumo. Qué pena con ustedes. Y lo que salieron allí fueron unos talleres construidos por los mismos chicos que los llevamos a primaria, ¿sí? Construido por los mismos chicos en temas de prevención. Entonces, eso fue un tema bien interesante que después lo asumió un profesor y lo hizo permanente para otros temas no solo relacionados con el tema de drogas, sino con otros propios de la escuela, el bullying, el tema de violencias, el tema de machismo. En el tema de machismo se dieron cosas bien interesantes en ese espacio educativo de ese colegio. Muchas gracias, Juan. Hay otro grupito de preguntas para poder cerrar. 4 preguntas más que Janet nos va a regalar. Que hacen acá, que me parece muy importante, es si uno quiere, si los... ¿Me Janet, escuchas? estabas muteada, pero entonces para que arranques de nuevo. Ok, perfecto. Hola, hola a todos nuevamente, aquí volviendo después de rehabilitar mi celular. Bueno, una pregunta que me parece sumamente importante, ¿cómo retomar estas discusiones sobre la falta de orientadores en los colegios y qué hacer? Como padres, ¿qué estrategias podríamos tener para las tendencias del suicidio? Como compañeros, aunada pues a la misma pregunta, como compañeros, ¿cómo podemos ayudar a aquellos chicos que tengan tendencia o comportamientos suicidas? ¿Qué ocurre con aquellos chicos identificados a los cuales se les realizó una ruta de spa y definitivamente no quieren ir al centro de rehabilitación? Voy a poner una cuarta, así como para cerrar, no sé si les parece, pues por un tema de tiempo. ¿Cómo lograr que... ¿Sí? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo lograr que no se estigmatice a un joven y cómo trabajar con los padres sobre todo este tema, sobre todo en el sector privado? Estas 4 preguntas, ya con estas 4 preguntas cerraríamos. No sé si las alcanzaste a entender o quieres que te las repita. La segunda, sí, repítamelas porque la segunda no la entendí muy bien. Ok.
¿Desde la segunda o todas? Bueno, todas, con eso reafirmo mi respuesta. Perfecto, perfecto. Si quiero retomar estas discusiones sobre la falta de orientadores en los colegios, ¿qué hacer? Esa es la primera. Como padres, ¿qué estrategias podemos tener frente a tendencias del suicidio? Como compañeros, ¿cómo podemos ayudar a chicos que tengan tendencias a un comportamiento suicida? Esta era la que iba pegada, es una consecuente de la otra. ¿Y qué ocurre con aquellos chicos identificados a los cuales se les realizó ruta de spa, pero definitivamente no quieren ir al centro de rehabilitación? Y por último, tenemos cómo lograr que no se estigmatice al joven y cómo trabajar con los padres, sobre todo en el sector privado. Hola. Listo. Sí. Muy bien. Listos. Mira, es que ahí no quiero volverme muy político porque eso me pasa siempre que termino mis conferencias. El tema de orientaciones yo creo que tiene que ser una respuesta desde ustedes como comunidad educativa, especialmente docentes. Yo creo que son supremamente necesarios, o sea, yo creo que ese espacio de orientación y esa tarea que tiene ese docente ahí como orientador es fundamental para dar y bajar esos lineamientos que se están dando desde todos los ministerios y desde las secretarías a la escuela. Es que ¿cuál es el otro medio para estos temas de que eso pase? Pues los orientadores y los psicólogos, ¿sí? Entonces uno dice el rector, no, cada uno tiene un papel, ¿cierto? Y un papel del orientador tiene que ser su tarea, digamos, de alguna manera, hacer de estos temas una cosa que es posible trabajarlas en el colegio antes de llegar a unos escenarios más, digamos, más institucionales y estatales. Entonces, ese tema de la orientación yo creo que sigue siendo, yo por ahí he visto movimientos de los docentes frente a exigir y a pedir que existan este rol en el colegio y eso me parecen súper valederos. Yo creo que para mí, por ejemplo, un psicólogo para un colegio de 1000 estudiantes me parece una locura. Yo creo que eso debería ser más orientador. Yo pedía, digamos que en esos equipos psicosociales para los colegios y frente a todo lo que está pasando, por ejemplo, imagínense cómo el colegio voy a poner este ejemplo, cómo los docentes y los colegios van a trabajar este tema que se viene, que yo no creo que sea ahora el tema de las pandemias, yo no sé qué va a pasar después, cómo vamos a trabajar ese tema en el colegio. ¿Cuál va a ser la orientación que vamos a recibir frente a cómo manejar esto que está pasando? Porque lo primero que hay que llegar a hablar en el colegio es cómo se sienten los estudiantes. Porque les aseguro que hay miedo, tal vez hay desinterés, tal vez hay preocupación por un ser que se pierda y tal vez el tema del miedo pasa por otras circunstancias, ¿cierto? Y las situaciones de violencia que tal vez se vivieron en la casa después de 2 meses de estar encerrados con su familia. Y lo que allí pasó. Nosotros ya tenemos de nuestros jóvenes que están con nosotros en la fundación llamadas de chicos que nos están diciendo, oiga, no quiero estar en mi casa porque en mi casa me estoy explotando, esto ya no me lo aguanto más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar después de esto? Y allí es donde es importante, digamos, no solo el orientador, no solo, sino un grupo psicosocial que permita dar unas líneas para que en cada una de las clases podamos hablar al respecto. Bueno, ahí lo dejo, porque ahí si no me vuelvo político y empiezo a pedir cosas ahí. ¿Cómo podemos actuar como padres con el tema de las tendencias suicidas de nuestros hijos o como compañeros? Mire, yo les comenté mi experiencia con mi hija, ¿cierto? Y fue muy difícil en términos de lo que yo decía y lo que yo hacía en los talleres, ponerlo en la práctica frente a que me estaba sucediendo. Y creo que para mí fue un tema súper importante en donde dejé de lado los otros, ¿sí? Saqué tiempo para mí, ojo lo que estoy diciendo, saqué tiempo para mí para entender lo que estaba pasando y poder hacer una consulta junto con ella y acompañarla en todo su proceso que duró 1 año. Estoy hablando de 1 año donde mi ritmo de trabajo y de acompañamiento para ella cambió, ¿sí? Apenas me enteré. Porque era volver real lo que estábamos diciendo. La escucha, el acompañamiento
el estar y no dejar a la persona sola, en preguntarle por cada una de las cosas que decidí hacer, etcétera, etcétera. Entonces nuestra actitud como padres o como maestros, digamos que como padres el compromiso es muchísimo más grande, si lo llegamos a saber, pero ¿cómo hacemos para trabajar estos temas con los padres? Yo creo que es, igual que con el tema de las drogas, poner el tema en ellos, escucharlos qué piensan del tema y saber que si nos dicen que no saben cómo actuar, empezar a darles elementos que podamos tener en la construcción de un taller, digamos, grupal que esté de acuerdo con todos los compañeros docentes. Vamos a trabajar este tema de esta manera, ponerlo en consideración todos y empezarlo a aplicar con los padres de familia. Para mí la escuela tiene que abrirse en los próximos años muchísimo a los padres de familia, porque ese vínculo yo creo que de alguna manera se ha perdido. ¿Sí? Es como que los papás dejan que nosotros, que los docentes hagan todo y los docentes creemos que los papás hacen lo que tienen que hacer en la escuela. Y yo creo que una cosa para fortalecer el tema educativo es que el vínculo con los padres tiene que fortalecerse porque y lo real es que los jóvenes tienen que pasar más tiempo, digamos, con su familia y su entorno que en la escuela, ¿sí? Es como cambiar uno de esos conceptos en los cuales nosotros como Fundación Procrear siempre le procuramos al papá y a la mamá decirle, venga, el tema es que ahorita con todo este tema de los medios, ahora es que se me viene una idea a la cabeza y es lo que está pasando actualmente con esto del teletrabajo. No sé si les está pasando a ustedes, pero a mí me está pasando. Y es que con el trabajo en casa, digamos que ya no tengo tiempo, o sea, tenía más tiempo antes, ¿sí? Y entonces eso me pone otro reto, ¿cierto? Otro reto para encontrarme con los míos desde la distancia, otro reto para encontrarme con lo que es mi entorno, no solo en mi casa, sino en otros lugares. Entonces, ahí está otro reto, ¿sí? Lo que todo esto puede producir a futuro. El tema de las representaciones que se dan con los jóvenes que consumen, mire, ese yo creo que es también un trabajo permanente. Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho es que cuando vamos al colegio y nos dicen, vayan, trabajen ustedes con los que consumen, nosotros decimos que no, que nosotros trabajamos con todo el grupo, no queremos trabajar solamente con el que, porque eso ¿qué hace? Reafirma las representaciones que tenemos con la persona que consume. Pero también luchar con el tema de las etiquetas que se le ponen a los jóvenes permanentemente ayuda, ¿sí? Y entonces esta no es que es la más loca, este no es el que es más loco, lo que pasa es que este entonces es el más chacho del salón y este es entonces el más bruto del salón. Es una serie de etiquetas que se le están poniendo permanentemente a los jóvenes. Hay que intentar, además porque a veces lo hacemos involuntariamente. Esa es una tarea que la escuela debe tener y una lucha permanente que se debe dar en donde no le pongamos etiquetas a las personas, ¿cierto? Yo no me imagino lo que puede sufrir un joven ahorita que se le haya muerto uno de sus padres o un familiar de la pandemia. Entonces vamos a empezar a hacer un chiste con eso o vamos a señalarlo con eso. Y eso empieza a generar otro tipo de comportamientos. Porque aquí ya va a estar involucrada la tristeza, la depresión, la pérdida de un ser querido cuando no se esperaba, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las representaciones sociales o las etiquetas y la estima que colocamos con las personas que consumen tiene que ser una tarea permanente que se dé en la escuela. Y eso también se hace un poco abriendo unas rigideces que hay en la escuela. Y lo otro que se me preguntaba, que era importante, espérate un momento, me falta una que era importante. Mira, ¿qué hacemos con los jóvenes que están con que está la última, ¿no? ¿Qué hacemos con los jóvenes que no quieren ir a una comunidad terapéutica o a rehabilitación? Y es que yo sigo diciendo, ¿por qué los vamos a mandar allá? O sea, la pelea hasta el final tiene que darse en la escuela, ¿sí? Con todo lo que eso implique. Y yo sé que implique cosas complejas, ¿sí? Digamos que ahora que yo miro es una tarea que nos estábamos dando en un momento del proceso de paz, es cómo educar a los jóvenes, y además porque se me hace muy parecido, ¿no? ¿Cómo educamos a los jóvenes para la paz? Es que los jóvenes no querían saber de ese tema. Se aburrieron tanto de vernos crecer en el tema de la guerra, se aburrieron tanto que no querían saber de eso. Estaba mejor la música, estaba mejor el paseo, estaba mejor el consumo, estaba mejor otro tipo de cosas. Entonces yo creo que una de las cosas bien, bien importantes que hay que mirar es cómo hacemos para sostener el tema antes de mandarlo a rehabilitación. Mire, los procesos de rehabilitación para mí siguen siendo muy agresivos en jóvenes.
Yo tengo la experiencia de una compañera que espero que no me esté escuchando, ¿sí? De una joven de 19 años que termina aburriéndose en una de estas de rehabilitación y se termina tirando por un segundo piso y saliéndose de su lugar de rehabilitación, en donde la mamá confiaba. Pero cuando ella nos contó todo lo que estaba la experiencia ya en esos lugares de rehabilitación, realmente es una cosa muy violenta. Un encierro de un año a un joven de 15, 16 años. O sea, ¿eso qué permite rehabilitar? Cuando se pone que es un carcelazo a una edad muy joven, ¿sí? De un año donde casi no veían ni a sus familiares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas metodologías que se promocionan de rehabilitación porque a veces causan más daño. Lo que nosotros hemos nos dado cuenta con este tipo de cosas es que la acción con daño que se hace en esos lugares es muy grande. Cuando no se tiene, por ejemplo, un proceso de acompañamiento, cuando los chicos salen de esos procesos. Se graduó muy bien, 9 meses, aplausos, ¡pum! Su grado, y el papá hace una fiesta y ese día le da aguardiente. Hay que ver el proceso de rehabilitación. Pero ¿qué procesos de acompañamiento hay? Y la mayoría de las instituciones no tienen posibilidad de hacer acompañamiento extramuros, digámoslo. Entonces yo siempre digo, claro, yo sé, los profesores dicen, pero es que este no está en la escuela pensándose lo que es esta locura con estos chicos. Pero hay que tratar de intentarlo hasta el final. Y yo no digo que nosotros no hayamos recomendado mandar chicos a procesos de rehabilitación, pero con acompañamiento de nosotros, sin dejarlos como institución privada. Ah, no, ya es institución y chévere. No, 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 nosotros tratamos de acompañar. Creo que ya. Juan, como respeto a la palabra, quisiera abrir el micrófono para Mónica, que quería hacer una pregunta directamente, un minutico, para poder cerrar con ella, ¿sí? Claro que sí. Sigamos. Súper. Bueno, buenas tardes, hablo de acá de Cali. Mi sede está ubicada en la Distrito de Agua Blanca. ¿Qué te iba a decir, Miguel? Muy buenas tus orientaciones. Acá tengo una cantidad de cosas ya apuntaditas. Lo del contrato de los psicólogos, por ejemplo, mi colegio maneja 1.600 estudiantes y eso es un problema porque no hay cómo, lo mandan como 2 meses o 3 meses y no pasa nada. Llega otro y a empezar. Bueno, eso es una. Ahí no sé, sería la secretaría o el gobierno. ¿Qué podemos hacer? Porque nuestra zona es bien complicada también, con los padres que son los mismos expendedores, y eso hay veces mandan, tuvimos un caso donde el chico tenía que vender lo que el papá le vendían. Entonces ahí se le sale uno como complicado cómo manejar eso. Y la otra sí ya es una sugerencia que hicimos. Nosotros tenemos acá escuela de la escuela de familias, me olvidó el nombre, de salud, Fuertes. y la O familias psicóloga fuertes. la psicóloga nos apoyaron en una charla con los papás que detectamos que son familiares consumidores o papás que son consumidores. Se hizo una sensibilización, pero pues lastimosamente por la situación que vivimos se ha parado. Le cuento que esos papás, ¿aló? Los papás llegaron, esos papás les llegó el mensaje de las 2 psicólogas de Escuela Saludable, perdón, solamente una se retiró enojada, pero ya llegaron al tema y tenemos una segunda charla cuando eso termine. Esa era una idea, pues, de la escuela de familia que tenemos nosotros. Muchas gracias a todos por las ideas y por las preguntas que también observo aquí. Gracias, Miguel, por tu apoyo. Mira, yo quiero referirme a esas escuelas de padres. Para mí, esas escuelas son exitosas. Ellas que además permiten que sea un lugar de expresión de los padres y de desahogo. Yo he asistido a varias escuelas de padres. Claro, he asistido a unas muy rígidas, ¿no? Habla el docente y él es el que habla y el que tiene la razón. Pues eso pasa, o sea, ¿qué hacemos? Somos seres humanos, ¿no? Pero he escuchado otras donde se han convertido en tema, cuando uno es escuela de padres y ponen el tema, se han convertido en lugares de desahogo para los padres. Fantástico. O sea, que ellos puedan socializar en un grupo de personas lo que les está pasando con sus hijos en temas definidos es clave. Claro, al final hay que hacer lo que yo hice acá, dar unas recomendaciones, poner unas tareas. Además, a los papás les fascina que uno les coloque tareas, ¿sí? Que ellos siempre se quieren colocar también en ese rol. Pero ese tema de las escuelas de padres, he visto unas experiencias bien bonitas que yo no sé si la escuela las está recogiendo como experiencias exitosas, digamos, que tengan unos indicadores frente a participación, frente a metodologías, frente a conexión con la comunidad de padres, etc. Pero eso que acabas de mencionar me parece a mí súper interesante. Y pues nada, para decirles a ustedes que muchísimas gracias por el espacio.
Juan, muchísimas gracias por asistir a este espacio. Muchísimas gracias por tu generosidad en el tiempo, por abordar los temas, todos los temas que proponíamos. Nos parece pues, que es muy pertinente agradecerle también a todas las personas que se conectaron, las personas que se conectaron desde Secretarías de Educación, desde instituciones que tienen que ver con manejo de drogas, también se conectaron algunas personas que se conectaron desde el Ministerio de Educación. Agradecerles muchísimo la participación. Si en un minutico las personas que no han visto la encuesta la pueden llenar, porque ahorita ya empiezan las clases, quisiéramos saber si de pronto 4 de la tarde les funcionaría mejor o solamente un día a la semana. Bueno, allí hay unas opciones. Y bueno, pues mil gracias Juan y mil gracias a todos los participantes. Nos veremos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, contarles también que este material, tanto la presentación, Juan, si tú nos autorizas, como esta grabación de esta conferencia, estarán disponibles la próxima semana en pasatuidea.org. Claro que sí. Una cosa ahí les digo, cada vez que uno vuelve a algo público, ya eso decía un escritor y ya no me pertenece. Es como quien dice una poesía. Es que la poesía no es mía, ya es de todos. Y esta es desde la experiencia comunitaria. Entonces, todas estas locuras que hablamos y dijimos, no, pues, si esto de alguna manera aporta, eso es para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a usted.